nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 37, donde la palabra de Dios nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén y amén. Indudablemente, la venida de nuestro Señor Jesucristo cada día está más cerca. Hoy está más cerca su venida, hoy está más a las puertas la venida del Señor. Y el Señor nos ha mostrado, y tú lo puedes ver allí en Mateo 24, nos muestra muchas señales en las cuales nosotros como hijos de Dios debemos estar muy pendientes, muy allí avisados, mirando que se van cumpliendo esas señales. Pero hoy vamos a hablar de esa señal que el Señor habla de una manera tan exacta, y es que su venida va a ser como en los tiempos de Noé. Hoy vamos a mirar cuáles son esos tiempos de Noé, qué caracterizaban esos tiempos de Noé y cuál fue la actitud de Noé durante esa generación en la cual él vivió. Hoy estamos viviendo generaciones. Y tú no puedes, hermano, negarte a mirar, a ver las cosas que están pasando. Es importante que nosotros como iglesia estemos pendientes, estemos avisados de todo lo que acontece, porque cada situación, cada noticia que tú escuchas, cada informe, cada alarma que llega allí por las noticias, tú tienes que verlas en el ámbito espiritual. Por eso, iglesia, tenemos que entender que nuestro mayor anhelo, nuestra mayor alegría es pensar que Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene y nosotros tenemos que estar esperándolos y teniendo una vida de comunión, una vida santa delante del Señor. Y cuando te digo una vida santa, es importante que tú lo tengas en cuenta. La vida de nosotros tiene que estar basada en Cristo, con el poder del Espíritu Santo que nos santifica cada día para vivir una vida santa, porque sin santidad es imposible que alguien pueda ver al Señor. Sin santidad es imposible que alguien pueda agradar a Dios. Dios demanda de su iglesia santidad. Una santidad que por nuestras propias fuerzas sería imposible alcanzarla. Por eso debemos para este tema comenzar a entender que nosotros estamos justificados por la sangre de Cristo, que Cristo te compró en la cruz, que Él con cada gota de su sangre pagó el pecado de todos nosotros, los que hemos creído en su nombre y en su sacrificio de redención. También debemos ver que el Señor Jesucristo, que nosotros recibiríamos al Consolador y que nos ha conformado templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, escucha esto, el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está morando en nosotros, nuestra vida tiene que comenzar a llevarse en santidad. Nosotros hemos sido constituidos templo del Espíritu de Dios. Y nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras palabras, aún en nuestros pensamientos, deben estar sometidos a Dios, llevados en santidad, llevados, hermano, a cosas, acciones, a palabras que agraden a Dios, aún estando en medio de una generación perversa. Porque estamos viviendo tiempos de generaciones como en los tiempos de Noé. Una generación que está marcada por unas características especiales. Unas características, hermano, que tú y yo tenemos que comenzar a entender, pero sin olvidar que Noé se pudo mantener firme, sin caer en pecado, sin mezclarse con la inmundicia en medio de esa generación. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice, más como en los días de Noé, mira, ahí está hablando como en los días, o sea, va a ser como en los días de Noé cuando venga de nuevo por la iglesia. Comencemos a mirar cómo eran los días de Noé. Para poder verlo tenemos que ir al libro de Génesis.
Para poder entenderlo tendríamos que ver qué puntos importantes comenzaron a marcar el tiempo donde vivió Noé. ¿Qué puntos importantes había en el momento en que Noé se encontraba vivo? Porque el Señor Jesucristo nos está hablando de un tiempo especial. O sea que ese tiempo se va a dar cuando Él venga. Va a estar sucediendo exactamente lo mismo. Va a estar sucediendo exactamente lo mismo, amado hermano y hermana. Entonces, comencemos a ver cuáles serán o qué características tenían los tiempos de Noé. Por eso, te invito a que abras tu Biblia allí en Génesis capítulo 6, versículo 1. Primero que todo, ahí en el versículo 1 nos dice: aconteció que cuando comenzaban los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos y hijas. Aquí es el primer punto que vamos a ver qué aconteció en el tiempo de Noé. El primer punto sería una alta explosión demográfica. Comenzaron a aumentarse los habitantes de la tierra. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está hablando, cuando el Señor Jesucristo nos está diciendo que va a ser como en los días de Noé su venida, vamos a entender que su venida en ese tiempo, la explosión demográfica, la cantidad de habitantes en la tierra se va creciendo. Hoy estamos viviendo un tiempo de una alta explosión demográfica. Es decir, vemos que los nacimientos, la cantidad de gente que nace, hermano, la cantidad de humanos que hay en la tierra es bastante alto y sigue aumentando. Estamos hablando que en la actualidad existen más de 7.000 millones de personas en el planeta. Esto trae muchas consecuencias. La explosión demográfica, la alta cantidad de gente en el planeta trae problemas de hambre, trae problemas también, hermano, de parte política, religiosa. Hermano, ahí hay un problema social alto que tú día tras día lo estás viendo. O sea que cuando Jesús nos hablaba de los tiempos de Noé, nos estaba hablando en el primer punto de la alta explosión o alto índice demográfico. Nosotros estamos viéndolo. O sea que nosotros podemos decir hoy que el primer punto de los tiempos de Noé se están dando. Hoy hay una cantidad de seres humanos naciendo minuto tras minuto, segundo tras segundo, hermano, y eso es inevitable y es innegable. Tiempos de Noé. Entonces comienza tú a pensar, yo te invito a que comiences a analizar si este tiempo, esto es el primer punto que estamos viendo de los tiempos de Noé, se están ajustando a los tiempos de ahora. Claro que sí, se están ajustando al tiempo de ahora. Alta explosión demográfica. Alta explosión demográfica. ¿Cuál sería el segundo punto que podríamos ver de los tiempos de Noé? Lo veríamos allí mismo en Génesis 6, el versículo 2. Dice que viendo los hijos de Dios y las hijas de los hombres que eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El segundo punto, hermano, estamos hablando de que en los tiempos de Noé se presentó perversiones sexuales. Este versículo nos muestra perversiones sexuales. Habla de los hijos de Dios viendo las hijas de los hombres. Este versículo ha tenido pues bastante discusión, tú lo sabes, diciendo que de pronto eran hijos mundanos, hombres mundanos, con las hijas del pueblo de Israel. Pero hermano, acá no existía el pueblo de Israel. Acá no existía todavía el pueblo hebreo. Algo pasó aquí. Tanto que el Señor lo nombra y comienza a hablar de que es una maldad. Yo quiero que lo leas de nuevo. Dice que viendo de los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí, escogiendo entre todas. Y mira el versículo 3, dice: y dijo Jehová,
dijo Jehová, allí versículo 3, el que sigue, hermano, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días 120 años serán. O sea que el Señor vio algo malo en esta relación de los hijos de Dios con las mujeres de los hombres. Aquí estamos hablando que una perversidad, algo que no agradó a Dios en esa relación. O sea que uno de los puntos de los tiempos de Noé fueron perversiones sexuales. Yo te pregunto hoy, ¿será que estamos viviendo un tiempo de Noé con las perversiones sexuales? ¿Será que hay una perversión sexual hoy activa, vigente, moviéndose en todas las naciones? Claro que sí. Estamos hablando de unas posturas ideológicas, unos actos físicos aborrecibles a Dios. Hoy estamos viendo perversiones sexuales, vemos cómo violan niños, mujeres, cómo hoy es muy común, hermanos, salirse del orden natural de Dios. Vemos cómo se llegan a los animales, hay bestialismo, hermano, hay una cantidad de corrupción, hermano, que curiosamente, y yo te digo que analices, curiosamente se defienden bajo una bandera que representa un arco iris de paz y de convenio, de pacto que hizo Dios con Noé cuando Dios destruyó la humanidad a causa de esos pecados. Qué curioso que Satanás, ¿no? Satanás haya cogido ese símbolo de ese pacto de Dios con el hombre. Después de que acabó la tierra y todo ser viviente lo acabó con agua, ¿cierto? A causa de las depravaciones sexuales. Hoy Satanás, queriendo tergiversar totalmente el pacto con Noé, el pacto con el ser humano, quieren cobijar con esos colores la inmundicia. No quieren, hermano, ajustarse al orden de Dios. Entonces, hoy podemos ver que la venida de Cristo cada día está más cerca, será como en los días de Noé. ¿Sabe qué dijo Dios cuando vio esa perversidad sexual? Esa perversidad sexual lo llevó a tomar una decisión y dijo Jehová, dice en el versículo 3, no contenderá mi espíritu, es decir, yo no voy a estar peleando con el hombre para siempre. Lo que están haciendo es una perversidad, lo que están haciendo es una abominación, dice, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Acá no quiere decir que Dios le bajó la edad al hombre a tener 120 años. Acá está que Dios dio una palabra de juicio en ese instante y dijo, a causa de este pecado, dentro de 120 años sucederá algo. Y lo que sucedió fue un diluvio, hermano, en el cual preparó a Noé y a su familia para evitar la muerte en el juicio que Dios daba a la tierra. Hoy el Señor también está poniendo una fecha. En el tiempo de Noé puso 120 años para acabar la tierra con agua. Hoy no conocemos del día, hoy no conocemos de la hora, hoy no conocemos el momento, pero sabemos que Cristo viene pronto en medio de una generación perversa, en la cual tiene que haber una iglesia santa de fe, no contaminada, que esté esperando a Dios en las alturas y diciendo, ven pronto, Señor Jesús. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Entonces ya hemos visto dos puntos. Uno, una de las señales de los tiempos de Noé, una explosión alta demográfica, mucha gente, ya la tenemos. Dos, perversión sexual, día tras día la estamos viendo. Hermano, ya hablamos al respecto. Ahora vamos a ver el tercer punto. Para eso podríamos ir a Génesis 5. Génesis 6, versículo 5. Ahí mismo en el capítulo 6 de Génesis, el versículo 5. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra.
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Hoy estamos viendo, hermano, que el otro punto es la maldad constante en el corazón del hombre. ¿Qué se aumentó? Ponga atención. ¿Qué se aumentó en los tiempos de Noé también? ¿Cuál fue la característica del ser humano en la generación de Noé? La maldad. Fíjate que aquí estamos hablando, primero hablamos de la maldad, de la depravación sexual, pero ahora estamos hablando, hermano, de la maldad y designio de los pensamientos que son de continuo al mal. Estamos viendo, hermano, entonces que en el tiempo de Noé la gente pensaba en cómo hacer mal. Hoy vemos, hermano, científicos pensando cómo tienen la bomba más efectiva, el virus más efectivo para matar a la gente, cómo crear armas, cómo pensar, cómo, hermano, poder a diario traficar armas, traficar drogas. Sacan nuevas y nuevas y nuevas, hermano, estrategias, porque su corazón está de continuo al mal. Cómo matar, cómo acabar con el alto, como están haciendo mucha gente. ¿Cómo acabamos con el alto índice demográfico? Pues matemos el aborto, hermano, incentivemos la ideología de género, metámonos con los niños en los colegios y volvamos perversos sus pensamientos y sus corazones. Cogen a los muchachos y a los jóvenes en las universidades, aún en su secundaria, y los cogen, hermano, y les implantan pensamientos de ateísmo, de humanismo. Se rebelan contra todo lo que es Dios. Día tras día los hombres y las mujeres, hermano, tienen pensamientos de continuo al mal, que los mandamientos de Dios están pasados de moda, que eso no es para la humanidad, que saquemos la Biblia y a Dios del Estado, del gobierno, de las universidades, pero sí quieren llevar la Biblia a las cárceles. Hermano, yo quiero decirte, hermano, que estamos viviendo los tiempos de Noé, y yo sé que hay alguien que está escuchando y dice amén, pero hay otro que pertenece a la generación de Noé que me insulta en este instante porque esa palabra le hace daño, porque usted pertenece a esa generación que va a ser juzgada por Dios. A Noé se le burlaron, a Noé lo insultaron durante 120 años mientras construía el arca. ¿Qué saca más? Que hoy saques un minuto, 30 segundos para insultarme a mí, pero ¿qué harás cuando estés frente a Jesús de Nazaret? Así de sencillo es esto. El Señor nos ha mostrado, hermano, la manera, los tiempos. Nos está mostrando, hermano, las pruebas, las señales de cómo va a ser su venida. Así que si viene Cristo y te encuentra mal ubicado, no puedes juzgar a Dios. Dios te está mostrando que su Hijo viene pronto a regir las naciones con vara de mando. Comienza a analizar. ¿Por qué el Señor Jesús no escogió a otra generación para mostrar cómo iba a ser su venida? Él escoge la de Noé, porque en el tiempo de Noé hubo juicio en la tierra. ¿Y por qué lo hubo? Lo hubo porque hubo perversidad. ¿Y cuáles fueron las señales? Mucha gente, perversidades sexuales, pensamientos inclinados a la maldad, inclinados a la inmundicia. Mira, hermano, pensamientos como decirle a los jóvenes que pueden decidir si un niño es niño o niña. Él lo decide. ¡Qué mentira! Dejarle la droga libre al que quiera, no, eso más bien, no combatamos la drogadicción, eso más bien legalicémoslas para que toda la generación sea adicta. Y yo sé que hay más de uno que está por allí, que yo ni sé por qué si entraste hoy aquí no te das cuenta que es que Dios te está hablando. ¿Por qué no te das cuenta que no estás haciendo nada inteligente al hacer un insulto? Tienes que ver que si Dios permitió que entraras acá es porque tienes peligro de muerte. ¿Cuál fue el otro punto que vivió la generación de Noé? Veámoslo esto. En el versículo 11,
capítulo 6 de Génesis, versículo 11, vamos a ver cuál fue la generación, qué más había en la generación de Noé. Y dice, y se corrompió la tierra, hermano, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de ¿qué? De violencia. ¿Cómo está la tierra hoy? Tú no alcanzas a ver las noticias, a encender tu Twitter cuando ves la cantidad de gente que muere a causa porque le iban a robar la bicicleta, le iban a robar un celular, te matan por un celular, te matan por el carro, hermano, una violencia a toda hora. Entran y saquean los centros comerciales, los jóvenes, para poder decir que están inconformes, destruyen el metro de la ciudad, le echan candela con botellas encendidas a la autoridad, insultan a los pastores porque predican la verdad. Hermano, esto está lleno de violencia. Hermano, violaciones, asesinatos, guerras, atentados, terrorismos, extorsiones, secuestros, violaciones, hermano, maldad contra la misma tierra, la naturaleza, contra los mismos animales, la humanidad, violencia, hermano, extrema. Tú no puedes negar, hermano, que estamos viviendo un tiempo de violencia. Un tiempo de violencia como en los tiempos de Noé. Y entonces, si el Señor Jesucristo nos está diciendo esto, es porque Cristo viene y tenemos que estar preparados. Violencia por todo lado. Cada instante, en cada lugar hay violencia. Violencia intrafamiliar, el hombre que coge, hermano, y le está allí castigando a los hijos injustamente, está con la esposa, hermano, golpeándola. Violencia de los padres hacia los hijos, violencia de los que no creen en la palabra de Dios contra la iglesia de Cristo, violencia. Y esa es una marca, es una señal de que Cristo viene pronto. Son cosas que no podemos cambiar, tienen que suceder, pero tú sí puedes cambiar, yo sí puedo cambiar, porque tenemos a Cristo en nuestros corazones y el Señor nos manda a ser diferentes, una nación santa. El Señor nos manda a ser luz en medio de las tinieblas. En medio de las tinieblas tenemos que ser nosotros, hermano, luz. Ser diferentes, aunque la generación que nos rodea esté así, esté corrompida y esté inmunda, hermano, tenemos que mantenernos firmes y levantar nuestra voz diciendo que Cristo vive, que Cristo es santo, que Cristo es justo, que Cristo viene pronto y juzgará a todo criminal, a todo mentiroso, a todo aquel que niega, hermano, su nombre. Pero que ha habido un amor muy grande de Dios hasta el día de hoy, que ha retardado su venida, ha tenido su venida quieta para que se conviertan hombres y mujeres. Hoy les está dando el Señor tiempo de salvación por su misericordia y por su bondad. En la generación de Noé, todos estos hombres, hermano, eran malos. Pero mira lo que dice, hermano, en el capítulo, ahí en el versículo 9, Génesis 6, 9. Mira lo que dice. Estas son las generaciones de Noé. ¿Y cómo era Noé? Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En medio de toda esa generación inmunda había un hombre diferente. Hoy el Señor te está diciendo: tú puedes ser diferente en medio de estas generaciones. No importa que te persigan, no importa que se burlen de ti. ¿Tú te imaginas durante 120 años Noé haciendo el arca? ¿Tú te imaginas cómo se burlaban de él si nunca había llovido en la tierra? ¿Tú te imaginas cómo se burlaban de él si ni siquiera había un charquito donde flotara el arca? Hoy hay muchos que se burlan de esta predicación. Hoy hay gente que se burla de lo que tú y yo creemos y lo que hablamos y profesamos en fe. Pero Noé, ¿sabes? Fue elegido por Dios
porque era varón justo, perfecto. Era un hombre que se esforzaba por agradar a Dios. Aunque había contaminación sexual, él no se contaminaba. Aunque había violencia, él no practicaba la violencia. Hermano, aunque los corazones de los hombres y los pensamientos de los hombres eran dados al mal, Noé estaba firme en una comunión con Dios, adorándole, alabándole, sirviéndole, temeroso de él. Yo estoy seguro que durante 120 años que estuvo Noé haciendo el arca, muchos se acercaron a preguntarle: Noé, ¿para qué es el arca? El Señor viene a hacer juicio, va a mandar un diluvio. Noé, estás loco, fanático, legalista, Dios no existe, qué mentira, ladrón. O sea, ¿cuántas cosas le habrán dicho a Noé? Pero a él no le importó. Él siguió adelante. Noé fue un varón justo. Capítulo 7, versículo 1 ahí de Génesis. Mira, hermano, mira lo que dice allí en Génesis 7:1. Dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto. Yo quiero que comiences a ver esto. A ti Dios te ve cómo estás siendo en medio de estas generaciones. A ti te he visto. Hoy el Señor te está diciendo: a ti te he visto, a ti te he visto, a ti te he oído. Yo a ti te conozco. Y así como se lo dijo a Noé, se lo dice a cada uno de ustedes. Al que le encanta esta palabra, al que ama a Dios, al que exalta y glorifica su nombre, el Señor le está diciendo: a ti te he visto. Pero también te lo dice a ti que no crees en Cristo, a ti que crees que la abominación en la que vives es perfecta, a ti que crees que puedes hacer lo que quieras en tu vida, a ti que dices que Dios no existe, que la condenación no existe. Hoy también te dice: a ti te he visto. Y te he visto tan mal que envié a mi único hijo, a Jesús de Nazaret, para que tú creas en él y no te pierdas y tengas vida eterna. A ti te he visto. Él sabe lo que hace el bueno, lo que hace el malo. Él sabe todo de nosotros. Y cuando Él venga, Él sabe por quién viene. Y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, llegará para nosotros como iglesia nuestro Rey, nuestro Salvador. Pero para los que no han creído vendrá su juez y les condenará. Yo quiero decirte que Dios no quiere condenar a nadie. Todos ustedes están llamados a salvación por el amor, la misericordia y la bondad de Dios. Él no quiere que ninguno se pierda. Es decisión tuya. Si hoy dices al Señor: quiero atender tu llamado, quiero atender esa atracción que has puesto en mi corazón, hoy quiero cambiar mi vida. Pero si te satisfaces, si te gozas en la generación inmunda como la de Noé, no te queda más que juicio. El Señor mandó a hacer un arca, y en el arca dice que solamente subió Noé y su casa, su esposa, sus hijos y sus nueras. Y sabes, de esa generación no subió nadie más. Pero qué curioso que subieron los animales. A veces hay animales que son más conscientes de que necesitan un Salvador que muchos que tienen su conocimiento entenebrecido. Hoy déjate tocar, atiende el llamado del Señor. Tú puedes cambiar, tú puedes tener la salvación. No te pares en decir: no creo, que yo soy un mentiroso. No digas más eso. Si yo miento y todo lo que he dicho es mentira, no perdemos nada. Pero si yo tengo la razón, tú lo pierdes todo. Aleluya. El Señor hoy está con los brazos extendidos, llamando a todos a salvación. Él quiere que entren al arca. Volvamos a Mateo 24. Entonces mira lo que dice Jesús en Mateo 24:37, que fue donde empezamos. Ya estás entendiendo que Noé fue un varón justo. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38. Pon atención a lo que sigue. Porque en los días de Noé, que antes del diluvio, ¿qué estaba haciendo la gente? Comiendo,
bebiéndose, casándose y dando en casamiento. O sea, ¿cómo estaba viviendo la gente la vida? Había inmundicia, había corrupción, había maldad, mucha gente en la tierra, un hombre allí que se llamaba Noé creyéndole a Dios, todos burlándose de Noé, Noé haciendo un arca, que esa arca representa a Jesús. Hoy esa arca está abierta todavía, hermano, y la gente que hacía mientras tanto, hacerse la vida como si nada. Sigamos comiendo, sigamos casándonos, sigamos bebiéndonos, todo está bien. La gente no estaba consciente de que venía un juicio igual que hoy. Y dice que siguieron haciendo todo eso hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39. Y no entendieron, ponga atención a esto, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hoy hay muchos que no entienden este mensaje, pero el Señor está levantando hombres, varones, jóvenes, mujeres, ancianos a predicar este mensaje para que sean muchos más, que no sean que se pierdan el día del juicio. Pero hay unos que yo le ruego a Dios que no seas tú, pero hay unos que no entendieron hasta que vieron, hermano, el diluvio, hasta que vieron que el Señor abrió los océanos del cielo y se juntó con las aguas del océano del abismo e inundó toda la tierra y se los llevó a todos. Así va a ser el día que venga Jesús. Muchos no van a entender hasta cuando lo vean, pero ya es tarde. Ya no pueden entrar en el arca. Hoy el arca está abierta. Esa arca es Jesús. El arca tenía una sola puerta. No tenía dos, no tenía tres. Tenía una sola puerta, como la tiene hoy la salvación. Jesucristo es el único. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. No hay otro por el que podamos ser salvos. Él es la puerta angosta de la salvación por donde tú tienes que entrar para que cuando venga el Señor tú ya estés salvo. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y aclara el Señor, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será. Cuando venga Jesús, así será como en los tiempos de Noé. Toda una inmundicia en la tierra. Pero muchos con la actitud de Noé, en justicia, en santidad, muchos, porque van a ser millones de millones que serán arrebatados con el Señor. Pero los que se queden, estarán fuera del arca. ¿Qué pasó con los que se quedaron fuera del arca en los tiempos de Noé? ¿Qué pasó? Todos perecieron. Los que no estén con la disposición de Noé de ser varón justo en medio de una generación, que no tenga dispuesto su corazón para escuchar al Señor y reconocer, Señor, soy pecador, necesito de ti. Cuando venga el Señor Jesús no tienes excusa. Hoy tienes aliento de vida. Hoy tienes allí aliento de vida para reflexionar un instante y confesar que necesitas un Salvador. Y que ese Salvador solamente es Jesús, quien murió por ti en la cruz, que resucitó, que ascendió a la diestra de Dios Padre, que está abogando por nosotros y que viene pronto por su iglesia, como Noé y su familia. Así que hoy dile, Señor, gracias por esta palabra. Hoy confieso que necesito un Salvador. Yo quiero entrar en el arca. Tú eres el arca, Señor Jesús. Tú eres la puerta angosta. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Solamente por ti puedo obtener la vida eterna. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias. Gracias por amarme tanto. Y hoy te pido, Señor, por cada uno de los que no te conocen. Hazme herramienta útil en tus manos. Pon las palabras en mi boca para predicar y que otros comprendan. Que otros comprendan que tú los amas y que los estás invitando para obtener la vida eterna.
Yo bendigo, Señor, a cada familia, a cada persona que me ve, a cada persona que escucha este mensaje, aún al que está en contra del mensaje. Lo bendigo. Que, Señor, seas tú rompiendo cadenas y ataduras. Que seas tú bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, Dios te bendiga. Y no olvides que con Cristo, siempre en victoria.